la solución final del problema y hasta dibujamos el diagrama fasorial. Sacamos algunas conclusiones, como de que en una conexión en delta, la corriente de línea es raíz de 3 veces más grande que la corriente de fase y se atrasa 30 grados en secuencia positiva. Esa fue como la gran conclusión, y esta regla solamente aplica para circuitos balanceados. ¿Ya? Es una gran consideración, porque siempre yo veo que la gente se equivoca ahí y aplica reglas de circuitos balanceados en circuitos desbalanceados. Bueno, yo les dejé este problema de ejercicio y aquí la única diferencia es que se cambió la secuencia. Entonces, en este caso, cuando uno observa este voltaje, tenemos la etiqueta A acá, B acá y C acá. Como conocemos los voltajes AB, BC, o sea, A es su A, es su B, es su C. Entonces, dado que conocemos esta fuente, el valor que tienen, lo habíamos calculado acá, si no me equivoco. Miremos aquí. ¿Cómo sabemos el valor de E sub A? En este caso, nosotros pusimos que la fuente, que el voltaje de línea es raíz de 3 veces 220, que es algo que ya sabemos de la clase anterior. Y la fase es arbitraria. Entonces, si nosotros ponemos que la fase de la voltaje de línea AB es 0, tendríamos que decir que el voltaje E sub A se va a trazar 30 grados con respecto al voltaje de línea. Nosotros sabemos que en un sistema trifásico en estrella, el voltaje de línea es raíz de 3 veces más grande que el voltaje de fase y se adelanta 30 grados. Y eso lo pueden ver ustedes, porque si dibujamos el voltaje AB va a quedar en esta dirección, que es más grande y 30 grados arriba. ¿Ya? Bueno, entonces acá en este problema, como sabemos, E sub A tiene menos 30, por lo tanto E sub B será menos 150 y E sub C será igual a 220 más 90. Pero lo que se está aplicando al circuito es el voltaje de línea, así que tenemos que calcular los voltajes en los terminales. Entonces, en este caso, entre el terminal A y B, ¿ya?, queda el voltaje A y el voltaje C. ¿Ya? Ahí está el detalle. Entonces uno tiene que mirar el... Uno tiene que mirar el circuito que está analizando. Entonces, por ejemplo, uno dice, aquí nosotros tendríamos el voltaje AB. Uno va por la línea, da la vuelta por acá, y se da cuenta que entra por la cola, por el más del C, y aquí entra por el menos del A, y finalmente llega acá. Entonces, en este recorrido, uno podría decir, ya, voy a suponer que si el voltaje es así, el voltaje AB, suponemos que aquí estaría el más, aquí estaría el menos del BAB. Si uno se va por este lado, ¿verdad? Uno diría B sub AB, vamos a suponer que es positivo entrar negativo, y aquí entré por la cabeza de A, entonces tendría que ser menos E sub A, y aquí entro por la cola, más E sub C igual a 0. Por lo tanto, llego a la conclusión que el BAB es igual a E sub A menos E sub C. Y esto se da por la configuración del circuito. Si le cambian la configuración hay que hacer este análisis de nuevo.
bueno, ya sabemos cuánto vale B sub AB, después tenemos que saberlo cuánto vale B sub BC. En el caso de BC, aquí estaría B, aquí está el nega, porque esa sería la referencia de B con respecto a C. Entonces nos vamos por aquí, por ejemplo, B sub BC, entramos por menos E sub C, y vamos a tener que retornar por E sub B, por más E sub B igual a 0, por lo tanto B sub BC sería E sub C menos E sub B. Y finalmente, la tensión que aparece acá, que sería CA, tendríamos el más acá, el menos acá. Entonces damos la vuelta por aquí, damos la vuelta por acá, entramos por menos B y nos devolvemos por A. Entonces, en ese caso, el voltaje va a ser el E sub B menos el E sub A. Finalmente, aquí tenemos ya los voltajes AB, BC y CA, y podemos ver que el AB quedó a menos 60, ahí está. El BC quedó a más 60 y el CA quedó a 180. Entonces, cuando uno mira desde acá y mira que los retores van por ahí, uno ve pasar al AB, al CA y el BC. Por lo tanto, ahí uno se da cuenta que estamos en secuencia negativa. Bueno, con eso ya resuelto, podemos iniciar los cálculos, que es lo mismo de la clase anterior. Esta corriente va a ser AB partido por AB, pero esta cosa es distinta. Después el IBC, que sería esta, ¿no es cierto? Voltaje BC partido por ZBC, y lo mismo el ICA. Bueno, aquí vemos que el ángulo es menos 60 más 60 en el BC y más 180 acá. Se hacen los cálculos que corresponden. Este ángulo va a pasar para arriba como menos 45, así que nos van a quedar 105, menos 105. Acá el ángulo va a pasar para arriba y va a restar, y me van a quedar 60 menos 45, que son 15 grados. Y acá el ángulo se le resta a 180 los 45, nos queda 135. Entonces podemos ver que en este caso la corriente I sub AB, que está ahí, es una corriente que atrasa este voltaje. VAB está en menos 60 y a 105 son 45 grados, es decir, el ángulo de la impedancia. Entonces uno se da cuenta que I sub A se atrasa con respecto a VAB en 45 grados, que es el ángulo de la impedancia. Veamos el caso B. En el caso de la corriente IBC, la corriente es 15 grados y el voltaje BC está a más 60. Aquí tenemos 60 con respecto a la referencia y este está a 15. Por lo tanto, 60 menos 15, la corriente atrasa 45 grados. Entonces, vemos que también en la fase BC, la corriente IBC atrasa 45 grados. Y por último tenemos la corriente I sub CA, ¿ya? Y aquí yo no dibujé la corriente ICA, porque ICA está a 135 grados, es decir, para acá más o menos está por ahí. Aquí está el CA, y vamos a descubrir que aquí hay, entre el BCA y el ICA también hay 45 grados. Siempre tienen que haber 45 grados porque la impedancia de cada una de las piernas de la delta son 10 ángulos 45. Así que siempre la corriente de fase va a adelantar al voltaje de línea en una delta en la impedancia del neutro.
Ahora veamos I sub A. Bueno, igual que antes, I sub A, la corriente que entra por aquí, más la corriente que entra por aquí, menos la que entra por allá es cero. Por lo tanto, I sub A va a ser I sub AB menos ICA. Y si hacen ese cálculo numérico, le va a dar esto que está acá, 66 con menos 75. Es decir, el I sub AB tiene 105 grados y el I sub A tiene 75. De 105 a 75 nos damos cuenta que aquí hay, voy a cambiar el color, nos damos cuenta que entre estas dos corrientes hay 30 grados. La corriente de línea se adelantó 30 grados con respecto a I sub B, 105 menos 75 me da 30 grados. En el caso I sub B nos da 45 grados y esta tenía 15 grados. Por lo tanto, entre estas dos hay 30 grados y la corriente se adelanta 30 grados con respecto a la corriente de fase. Y en el caso de acá pasa lo mismo. I sub C es 165 grados y sub CA son 135. Allí están los 30 grados. Entonces eso nos permite llegar a esta conclusión. En una conexión en delta de corriente, la corriente de línea es raíz de 3 veces más grande que la corriente de fase y se adelanta 30 grados con respecto a la corriente de línea. ¿Ya? Cuando la secuencia es negativa. En una conexión, aquí hay un error, ¿eh? En una conexión en delta la corriente de línea es raíz de 3 veces más que la corriente de fase y se adelanta 30 grados con respecto a la corriente de fase. ¿Ya? El atraso es... y se adelanta, la corriente de línea se adelanta siempre 30 grados con respecto a la corriente de fase. Uno lo puede ver acá. Uno puede ver acá, ¿no es cierto?, este tema, cómo la corriente de línea siempre está adelante, porque estamos mirando acá, pues. Vemos pasar I sub A y 30 grados después vemos pasar I sub AB. Aquí vemos pasar I sub CD, 30 grados después, I sub BC, acá vemos pasar I sub C y 30 grados después I sub AC. Entonces, ustedes pueden ver la diferencia que hay entre estas dos reglas, ¿ya? En el caso de una secuencia positiva, las corrientes de línea son mayores raíz de 3 veces que las corrientes de fase, y la corriente de línea, ¿ya?, se atrasa 30 grados con respecto a la corriente de fase. También está el mismo error allá. Aquí en la redacción. Y esta secuencia positiva. Ahí. Un detallito de redacción. En una conexión en delta, la corriente de línea es raíz de 3 es más grande que la corriente de fase y se atrasa 30 grados con respecto a la corriente de fase cuando la secuencia es positiva. Aquí vemos la corriente atrasada 30 grados con respecto a I sub AB. Y acá
la corriente, y la corriente es raíz de 3 veces más que la corriente de fase y se adelanta 30 grados con respecto a la corriente de fase. Bueno, esas pequeñas reglas hay que de alguna manera manejarla me imagino, en un formulario, en alguna cosa que sintetice toda esta información, porque ustedes pueden ver que los apuntes son bastante largos. Y estas reglitas que van a ser útiles a la hora de resolver un problema, tienes que tenerlas concentradas en una sola hoja. Y ahí ustedes pueden decir, así que en resumen, ¿qué tenemos a la fecha? Secuencia positiva, voltaje de línea, conexión en estrella, es raíz de 3 veces más grande que el voltaje de fase, y el voltaje de línea se adelanta 30 grados con respecto al voltaje de fase. En conexión delta, la corriente de línea en secuencia positiva es raíz de 3 veces más grande que la corriente de fase y se atrasa 30 grados con respecto a la corriente de fase. Y en secuencia negativa, la corriente de línea también es raíz de 3 veces más grande que la corriente de fase y se adelanta 30 grados con respecto a la corriente de fase. En el fondo, lo que pasa en la delta es lo contrario de lo que pasa en la conexión en estrella. En estrella el voltaje de línea se adelanta 30 grados. En delta la corriente de línea se atrasa 30 grados. Cuando cambiamos la secuencia, el voltaje de línea se atrasa 30 grados en secuencia negativa y la corriente de línea se adelanta 30 grados en conexión en delta. Entonces, se dan cuenta que parece prerragalengua y si uno siempre se puede equivocar, mejor tener una tablita chiquitita, la conexión, el diagrama fasorial y el comentario al lado. Ahora, lo que quiero recalcar y lo voy a repetir muchas veces, esto solo se aplica en circuitos balanceados, es decir, cuando la impedancia de la carga y de las líneas es igual para las tres fases. Muchas veces se tratan de aplicar esta regla en circuitos desbalanceados y eso no es admisible. Que tengan cuidado, todas estas reglas, para simplificar los cálculos, solamente las podemos usar en circuitos equilibrados. Bien, aquí hay otro problema. Que es igual que el problema 1, ¿verdad? Tenemos ahí la misma fuente de voltaje, tenemos la misma impedancia en la carga, pero le agregamos una línea de transmisión, un conductor entre la fuente y la demanda. Y esa impedancia es igual para las tres líneas, pero tiene un valor de 1 más J1. Y la pregunta que nos hacemos acá, ¿cómo se puede resolver este problema? Porque en el caso anterior, como no había línea, el voltaje que aparece en los terminales de la impedancia es el mismo que hay acá en la fuente, porque no hay caída de tensión. Pero en este caso no podemos hacer eso, porque el voltaje que aparece en los terminales de la fuente es distinto al voltaje que aparece en los terminales, en los terminales de la carga, es distinto a lo que aparece en los terminales de la fuente, de la A y la B grande. Hay una caída de tensión en el camino, entonces no corre ese método y hay que hacerlo por análisis de malla. Entonces, ¿cómo sería el análisis de malla en este circuito? Se supone que ustedes hacen primero el análisis topológico para saber cuál va a ser el árbol que tienen que utilizar en este caso para poder plantear las ecuaciones de lazo. Ahora, este problema es como bien obvio que casi sin hacer el análisis de lazo, de topología, podríamos igual plantear las corrientes sin equivocar. Y eso es lo que está hecho acá. En este caso, por ejemplo, esto sería enlace, este sería enlace y este sería el enlace. Esas tres ramas serían los enlaces por donde circula una sola corriente. Y las ramas de árbol es de las ramas por las cuales está circulando más de una corriente, aquí, aquí y aquí. Bien, entonces ahora lo que tenemos que hacer es planteamiento de ecuaciones de lazo. Lazo 1
lazo 2 y lazo 3. Entonces, en el lazo 1, ustedes, de acuerdo a lo que vimos con el método de planteamiento de las ecuaciones de lazo informal, sería que se sumen todas las impedancias que están en el lazo 1. En este caso, ZA, ZB y ZB. Entre el lazo 1 y el lazo 2, se ven qué impedancias son compartidas. Y aquí vemos que ZB está compartido con I sub 2, entre I sub 1 y I sub 2. Y aquí la corriente va para acá y la corriente va para allá. Entonces va en el sentido contrario. Por lo tanto, esta impedancia tiene que quedar con signo negativo. Y después tenemos que ver la relación que hay entre la rama 1 del lazo 1 y el lazo 3, si hay ramas compartidas, y vemos que ZB está compartido. Y en ese caso, esta va para abajo y esta va para arriba, también sería negativo. Entonces ahí nos quedaría menos ZAB. Nosotros habitualmente sabemos que esta matriz es simétrica, por lo tanto estos datos los colocamos aquí en la columna y ya tendríamos lista esta primera fila y columna. La segunda malla pasa por ZB, por ZBC y por ZC, y ahí da la vuelta. Así que el pivote acá sería B más ZBC más ZC. Este lazo se conecta con el lazo 1 a través de ZB, ¿ven? Ahí por eso ZB, y se conecta con el lazo 3 a través de ZBC, en sentido contrario, por lo tanto ZBC aquí es negativo. Y por último, la última malla, que es sumar estas tres impedancias aquí en el pivote, AB, BC, CA, se conecta con 1 a través de AB en sentido contrario y con el lazo 2 a través de BC con sentido contrario. Bien, ahí tenemos lista la matriz impedancia. Cuando hacemos la ecuación de lazo, ahora tenemos que calcular las fuentes de voltaje del lazo. Entonces, en este caso, nosotros entramos acá por menos en la fuente de su A. Entonces, cuando nosotros hicimos acá, dijimos ZA por I sub A va a ser positivo. Significa que el más está acá y el menos está acá. Aquí estamos entrando por menos, entonces sería menos E sub A. Damos la vuelta y aquí vamos a entrar por más E sub B. Entonces sería menos E sub A más E sub B. Y eso, al pasarlo al lado derecho de la ecuación, nos va a quedar E sub A menos E sub B. Así que eso sería el valor de la fuente de voltaje. Y acá en este lazo también, pues, entramos por E sub C y menos E sub B. Al pasarlo para el otro lado queda B menos E sub C. Y este no tiene fuente que hacer. Bueno, ustedes se deben acordar que en el sistema de matricial de ecuaciones de lazo, la ecuación que nos queda es así. Por acá. Es la matriz de lazo multiplicado por el vector de corrientes de línea, que es igual a el vector de fuentes de voltaje. Y para encontrar la corriente I sub L, nosotros tenemos que tomar la matriz Z e invertirla y premultiplicarla por el vector E. Y eso es lo que está puesto aquí. ¿Ya? Aquí está puesta esta ecuación, no esta ecuación. ¿Ya? Pero por espacio me ahorré un paso y como sé que en realidad lo único que hay que hacer es invertir esta matriz y premultiplicar por E, lo tenemos acá. Y esto hay que resolverlo con alguna calculadora o software matemático. Y ahí es donde ya nos viene bien tener una herramienta un poquito más poderosa para resolver sistemas de ecuaciones, porque ustedes entenderán que esto de acá es un número complejo. Esto es 1 más J1, 1 más J1. Aquí lo que nos salga, hay que hacer la conversión de ZA, que son
y ángulo 45, que serían 10 partido por raíz de 2. Más J 10 partido por raíz de 2. Entonces aquí tenemos 10 partido por raíz de 2 más J 10 partido por raíz de 2, 1 más J y 10 partido por raíz de 2 más 10 partido por raíz de 2. O sea, aquí tendríamos 20 partido por raíz de 2 más J 20 partido por raíz de 2 más 1 más J. Entonces todo eso al final lo hay que reducirlo a un número rectangular simple. Y eso hay que hacerlo en todos lados. Entonces aquí de partida ya tenemos que sumar muchas impedancias acá y formar esta matriz. Calcular este voltaje. Este voltaje E sub A menos E sub B sería este voltaje menos este, que sería raíz de 3 veces 220 con un ángulo de 0. En este caso, E sub A se está usando como ángulo de referencia 0. Perdón, es B sub AB. Por eso que tuvimos que trazar el voltaje de fase. Entonces, el voltaje de fase, ¿de dónde lo sacamos? De aquí, ¿verdad? El voltaje de línea lo dividimos por raíz de 3 y de ahí nos ponemos de acuerdo qué fase le vamos a colocar. Entonces, como quiero que el problema sea más fácil, voy a colocar la referencia 0 en el voltaje AB. Eso significa que su A tiene que atrasarse 30 grados. Sabemos que en una conexión en estrella, el voltaje de fase se atrasa 30 grados con respecto al voltaje de línea. Así que estos cálculos de acá no hay que hacerlo con calculadora porque uno ya se los sabe de memoria. Este sería raíz de 3, 220, ángulo 0, y raíz de 3, raíz de 3, 220, ángulo menos 120. AB, BC. Y el CA no se utiliza acá el CA, que esto es 0. Bueno, resolver esto por una calculadora les va a dar esta corriente. Y su 1 va a ser la corriente 46 amperes, y sus 2, 46, y ahí sus 3 nos va a dar 26. Bien, ahí tenemos la primera parte del problema resuelto, pero no es lo que necesitamos. Porque estas corrientes que te calcularon acá son la corriente del lazo 1, la corriente del lazo 2 y la corriente del lazo 3. Profesor, ¿Mm? una pequeña observación. ¿Sí? Cuando esté haciendo clase y apunte, le conviene usar el puntero láser porque no se ve muy bien su punta roja delante. ¿Entiende? Ya. Conmutar a puntero láser para mostrar. Ahí está. Ahí sí. Ya. Entonces las corrientes de lazo, no hay problema. Las corrientes de lazo son estas que están circulando acá. Y a mí me están pidiendo las corrientes de línea. Y su A, y su B, y su C. Así que todavía estamos en la mitad del problema. Bueno, aquí por comparación podemos ver nosotros que dado que no circula ninguna otra corriente por esta rama, I sub A va a ser igual a I sub 1. Entonces ahí lo dejamos puesto. En el caso de I sub B, vemos que por esta rama va en esa dirección I sub 2 y viene en sentido contrario I sub 1. Entonces aquí tenemos que hacer un neteo, que es una especie de ley de Kirchhoff superficial, en que encerramos esta superficie y vemos qué corrientes entran y qué corrientes salen. Entonces cuando hacemos una superficie, vemos que IB entra, que I2 entra, sí, entra, y que esta viene en sentido contrario. Entonces sería I sub B, sería I sub U, I sub 2, que es la misma dirección, menos lo que viene por I sub 1. Y aquí encontramos entonces I sub B. I sub C va para allá, pero I sub 2 viene para acá, entonces tendría que ser el contrario de I sub 2. I sub 1 entonces estaría listo, porque son iguales. I sub 2 también, porque hay que rotar 180 grados.
Aquí sumamos 180 grados y nos va a dar los 45. Y esta hay que hacer la diferencia entre I2, esta menos esa. Y eso ya hay que hacerlo con calculadora. No tenemos mucha alternativa. Entonces, aquí recién terminó la primera parte del problema, es decir, calcular las corrientes de línea. Bien, ahora que tenemos la corriente de línea, me piden las corrientes por la fase, por acá. Entonces, en este problema la pregunta es, ¿cómo vamos a calcular la corriente que se va por ahí? Y aquí voy a activar la pluma. Entonces, aquí no me queda otra cosa que hacer una ley de Kirchhoff corriente. Aquí. Conozco esta corriente, ¿verdad? Esta corriente sé cuánto vale. Pero no sé cuánto vale esta, ni cuánto vale esta. ¿Ya? Yo necesito calcular esta corriente. Ah, perdón. No me voy a ir por ese lado porque va a ser más lento. A ver, vamos a eliminar esto. Ya. En este caso, ya, en este caso, lo que me interesa es calcular la corriente que va por aquí, por esta rama. Y en este caso yo veo que la corriente 1 va bajando y la corriente 3 va subiendo. Como yo estoy tomando referencia bajando, entonces tendría que ser I sub 1 menos la corriente I sub 3. En el caso de la corriente BC, tendría que ir para allá. En este caso I sub 2 va para allá y I sub 3 viene en sentido contrario, entonces sería I sub 2 menos I sub 3. Y en el caso de la corriente I sub CA, tendría que ser la corriente menos I sub 3, porque yo estoy midiendo la referencia en sentido contrario. Entonces acá, cuando calculamos las corrientes, tenemos que ser bien... tenemos que ser bien detallistas con las direcciones. Dijimos que I sub A la vamos a ver mirando así, de A a B, que la otra la vamos a mirar así, de B a C, y esta la vamos a mirar así, de C a A. Entonces ahí recién podemos compararnos con estas corrientes de lazo y saber si va positiva o negativa o si hay que netear en esa línea como se hizo acá. Y ahí nos va a aparecer este valor. ¿Ya? Ustedes pueden darse cuenta que las corrientes de fase también son equilibradas, 26, 75 todas, y solamente se están desplazando los ángulos. En este caso 45 menos 120 serían menos 165, menos 120 serían 285, que es lo mismo que poner 75. Una vez que hemos calculado la corriente por la fase, recién podemos calcular los voltajes en la carga, es decir, el voltaje que habría... aquí todos están usados ya. Entonces el voltaje que nos interesa calcular es el voltaje A, es el voltaje A chica, B chica. El otro voltaje que nos va a interesar va a ser el B con respecto a C. Y el otro voltaje que nos va a interesar calcular es el voltaje C con respecto a A. Por lo tanto, aquí está el más, el menos. Aquí está el más, el menos. Aquí está el más, el menos. Como yo estoy suponiendo que la corriente va entrando en esa dirección, entonces aquí queda más menos al tiro. En esta dirección queda el más y el menos. Aquí había un error. Y esta, como voy para allá, aquí está el más y el menos. Entonces, cuando yo estoy poniendo AB, BC y CA, inmediatamente estoy polarizando el voltaje
y me va a calzar justo con lo que me están pidiendo, que es AB, BC y CA. Y esa sería la tensión en la carga. Se dan cuenta que este es un problema que es muy distinto la forma de resolverlo con respecto a este otro problema en el cual las corrientes de fase se obtienen inmediatamente. Aquí las corrientes de fase salen simplemente dividiendo el voltaje partido por la impedancia. Es porque el voltaje entre los terminales de la rama es conocido. Pero en este caso, no sabemos qué voltaje hay en esta rama y tenemos que plantear malla. Una vez que obtenemos las mallas, multiplicar por Z, netear la corriente acá, y ahí nos va a salir recién el voltaje B sub AB, BC y CA. Y en ese momento nosotros recién tenemos la información que andamos buscando del circuito. Entonces, los problemas de trifásicos son todos iguales, son todos pesados y grandes. Ahora, de este problema, lo más complicado desde el punto de vista de cálculo es resolver el sistema de ecuación lineal, porque es un sistema de ecuación lineal complejo. Y no todas las calculadoras trabajan con números complejos. Ese es un poco el tema. Entonces, ahí es donde un programa un poquito más sofisticado que lo que tenemos en este rato podría ser de utilidad. Y ahí MATLAB de nuevo podría convertirse en un elemento desequilibrante. ¿Ya? Porque manejar MATLAB podría significar hacer la prueba o no hacerla, o hacer o no un problema. Con calculadora ustedes podrían demorarse 2 o 3 horas en hacer un problema, con MATLAB podrían reducir ese tiempo a 15 minutos o 20 minutos. ¿Ya? Entonces, es desequilibrante la tecnología, definitivamente, y ustedes lo deben tener claro. En este planeta, el que maneja la tecnología controla este planeta. ¿Ya? El que maneja la ciencia básica, tiene el conocimiento, controla el planeta. Así es el control hoy día. Hoy día el control no es solamente militar, por la fuerza, sino por la economía, y la economía descansa sobre la innovación tecnológica. Por lo tanto, los que tienen la innovación tecnológica y el derecho a propiedad de uso del conocimiento son los que dominan el planeta. Bien, entonces, nosotros ayer estuvimos viendo el mismo problema y me parece que tenemos cargados los datos. Yo no he borrado. Yo pregunto ZAB, ahí está la impedancia, ZBC, ahí está la impedancia, y ZCA. Ya, lo único que tendría que hacer acá una impedancia que lo voy a llamar ZA, que va a ser 1 más 1i. Es decir, voy a crear una impedancia compleja y voy a decir ZB igual a ZA y ZC igual a ZA. Y tendría como todos los datos. Y me queda, me parece que tenemos B sub AB. BAB lo tenemos, ¿no? Sí, ahí está. Y AB, BC. B sub BC. Tenemos B sub BC y B sub CA. Tenemos todos los ingredientes para resolver el problema. Entonces ahora lo único que tendríamos que hacer es plantear el sistema de ecuación. A ver, voy a ver si cambio la pantalla. Un poquito más grande. No me permite hacer esto. Vamos a dejar así nomás porque si no me... Bien, es que no sé si alcanza a salir aparte de abajo y MATLAB, las letras son chicas.
Tengo que calcular la matriz Z de lazo. Z de lazo es igual a, paréntesis cuadrado, así se definen las matrices. Y esta matriz sería A, AB y B. ¿Ya? Entonces tendría que decir ZA más ZAB más ZB. Así sería la primera entrada de la matriz. Después la segunda entrada es menos menos ZB. Menos ZB. Y la tercera entrada sería menos ZAB. Para pasarlo a la segunda fila ponemos punto y coma y de nuevo pondríamos menos ZB, como sabemos que la matriz simétrica, menos ZB, y aquí vemos el pivote. El pivote tiene que ser B, BC y C. ZB más ZBC más B, BC y C, y ZC. Y el de acá, el elemento 2, 3, va a ser BC, menos Z, B, BC. Punto y coma para generar la tercera fila. La tercera fila tendría que ser menos ZAB menos ZBC y paréntesis ZAB más ZBC más ZCA. Cierre paréntesis, paréntesis cuadrado, y ahí estaría la matriz armada. Si es que no nos hemos equivocado. AB, BC, AB, CA, BC, BC, ya. Tenemos entonces la matriz ZL, y ahora tenemos que construir el vector de línea, el SUL, que es igual, paréntesis cuadrado, el BAB, punto y coma, BBC, AB, BCCA, y el último que es 0. Cierro paréntesis cuadrado, estoy listo. Cuando creamos vectores columna, tenemos que poner punto y coma. Y así el BC pasó abajo y el 0 abajo, ¿ven? Bueno, con esto ya tengo listo el sistema de ecuaciones y el vector de fuentes de voltaje. La corriente de línea es simplemente decir I sub L es igual a la inversa, paréntesis, INB, ZL, multiplicado por E sub L. Ahí tendríamos I sub L1, I sub L2, I sub L3. Y finalmente tendríamos que decir que I sub A va a ser igual a I sub L1, B va a ser igual a, me parece que es 2 menos 1, es 2 menos 1, sí, y sub 2, su índice 2 menos I sub L paréntesis su índice 1, y I sub C es igual a menos I sub L 2. Y sube menos I2, I2 menos I1, y 1. Ahí tendríamos las corrientes de línea. Hagamos un check-in, el módulo I sub A sería igual a ABS de I sub A. 36, 33, 97. Como está con lo que da acá. El I sub A 20... no, el I sub A no lo hemos calculado todavía. Ah, sí,
46,34 menos 75. Y el ángulo de I sub A sería igual a angle de I sub A por 180 dividido por pi, y me da menos 75 grados. Podríamos hacer lo mismo con I sub B. Módulo de I sub B es igual a y el ángulo de I sub B. Esto, como le digo, los módulos es solamente para poder mostrar la información, porque desde el punto de vista de cálculo MATLAB no se usa. El ángulo de I sub B sería menos 165, y por último el módulo de I sub C, cambiamos la C acá a valor absoluto I sub C, y el ángulo de I sub C, el ángulo de I sub C por 180, 45. Entonces ahí nos dio 75, 165 y 45. Después que tenemos esta parte, nos piden las corrientes de fase, y tendríamos que hacerlo con esta regla. I sub AB es igual al IL1 menos el IL3. El IBC va a ser igual al IL2 menos 3. IL2 menos IL3. Y el ICA es igual a menos I3. Menos IL3. Ahí tendríamos las corrientes de fase, que en nuestro caso nos dieron, a ver, 26,75. Podemos ver la primera, por ejemplo, el módulo de I sub AB va a ser ABS de I sub AB. 26 grados, o sea, 26 amperes. Ahí están. Y el ángulo del IAB va a ser igual a angle de IAB por 180 dividido por pi, menos 45. Ahí está. Bueno, sabemos que lo hizo AB y BC y todos están listos como módulo complejo, por lo tanto el BAB chico, aquí yo me equivoqué porque usé su índice pequeño para los BAB. Claro, este lo tengo puesto como son los voltajes de línea, entonces aquí voy a tener que ponerle, no sé, inventarle un valor, sería el BAB de la carga, igual al ZAB por IAB. Después hago lo mismo con AB, BC, es igual al ZBC, BC. Después el BCA, tengo voltaje AB, BC, y ya. Entonces ahora módulo del voltaje AB es igual a ABS del BAB. Y me da 381,0501. ¿Cuánto nos dio acá? Ahí hay un error, ¿eh? BAB es ZB por IAB. No nos equivocamos acá. BAB. Ah, es BAB-C.
que es de la carga. Ahí sí. Y este, el módulo VAB de la carga. Y ahí sí tenemos los 267 volts, punto 54, y el ángulo del VAB-C es igual a angle del VAB-C 180 dividido por pi. Ahí tendríamos 0,000000000060867, que es como 0. El voltaje en la fase AB tiene le pega poco en realidad la caída de voltaje que se da en la línea. Bueno, hay otras cosas que se podrían calcular del circuito, por ejemplo, cuál es la potencia que se pierde en este circuito o cuáles son las potencias, pero todavía no hemos llegado a potencia. Estamos recién partiendo. Entonces, como pueden ver ustedes, me demoraría 10 minutos en hacer todos estos cálculos. ¿Ya? Entonces ustedes podrían eventualmente hacer lo mismo e ir anotando en la hojita el resultado de la simulación de lo que les toque. ¿Ya? También lo pueden hacer como un código y inmediatamente calcularlo en MATLAB y entregar el informe MATLAB al tiro. Eso se puede hacer con una herramienta que se llama en MATLAB, que se llama el Live Script. MATLAB tiene un editor de texto donde uno escribe todas las cosas. Esto mismo que está acá lo podríamos escribir nosotros en un editor de texto. ¿Ya? Todo lo que hemos, en realidad, infinito. Pensemos lo que diría nomás, ¿ya? Todavía no. ¿A dónde partimos hoy día? Aquí partimos hoy día, definiendo la matriz. Y no sé, pues agarremos esta primera parte, hasta ahí. Uno va a decir control C, new script, voy a poner un live script. Se abrió una ventana nueva. Y tengo que poner a code acá, conmutar a code. Bueno, ese es texto. Ah, ya, está bien. Control. Ahí el código. Esto no va porque este es el resultado. Eso lo saco. Y es su L. Y ahí pondría poner I sub L es igual a el inversa de ZL por I sub L. Y me va a dar el resultado. Lo mismo que hicimos recién, pero ahora lo tengo salvado en un archivo. Y eso le puedo cambiar los datos cuantas veces quiera y hacerlo ejecutar. Esa es la gracia de un script, un archivo de texto donde guardo yo las instrucciones para poder reutilizar. Y eso finalmente termina convirtiéndose en lo que se llama un código, un code, que es un conjunto de instrucciones donde podemos resolver un determinado tipo de problema. Bueno, esto se puede salvar. Ustedes ponen aquí save as y lo mandan a un directorio donde usted tenga su archivo y ahí va a quedar el archivo este con la información y después la pueden modificar. Bueno, entonces ustedes pueden ver, este problema yo lo hice así, pues estos cálculos que están acá no lo hice a mano porque ya cuando hay que resolver un sistema de ecuación no se puede. Necesitamos ayudarnos con una herramienta un poquito más poderosa que una calculadora. Eso es el tema, ¿ya? Por lo menos en la solución de este sistema de ecuación, porque los restos lo podrían de alguna manera manejar con la calculadora, ¿ya? Pero la solución de un sistema de ecuación lineal complejo, de 3×3, por ejemplo, no tienen ninguna posibilidad de resolverlo a mano en una prueba. Se gastarían toda la prueba, y hay casos así, pues alumnos que me entregan una prueba donde se gastaron toda la prueba haciendo la solución del sistema de ecuación. Y honestamente uno no está interesado en eso, uno está interesado en que apliquen los conceptos más eléctricos y no quedarse pegado en el cálculo de una inversa de una matriz compleja.
Así que ahí tienen que establecer una estrategia para poder hacerse, como les dije yo, ahí le encontré una salida porque el semestre pasado no la teníamos. Algunos alumnos hicieron el ejercicio así casi a mano para la inversa. Una salida que todos la pueden tener acceso, es decir, crear la cuenta en MATLAB y bajar el script básico y suficiente como para poder invertir una matriz compleja, que es todo lo que necesitamos, lo más difícil que necesitemos para este semestre. Si le pueden sacar más provecho, mejor, porque en el fondo se van a equivocar mucho menos que metiendo los datos a la calculadora, porque la gracia de MATLAB, que una vez que carga los datos, uno dice ZA, ZB, ZC, los voltajes, después empieza a trabajar estrictamente en forma simbólica para hacer las operaciones, entonces ya no hay que estar metiendo a cada rato datos a la calculadora, para multiplicar el voltaje por la corriente de la fase A, de la fase B, porque ya todo quedó guardado en la memoria por un rato y se puede reutilizar para hacer cualquier tipo de cálculo. Entonces hay que ser muy ordenadito, simplemente para no equivocarse en las ecuaciones que van ustedes evaluando. Bien, y este ejercicio queda para la casa, más difícil todavía porque tiene una resistencia en serie con cada una de las fuentes. Y igual que este en el fondo, solamente que acá en vez de que ser una fuente en delta, o sea en estrella, la fuente se conectó en delta. Y por eso quedó así. Un problema pesado. Hay que meterle cabeza porque hay que plantear las mallas y toda esa cuestión. Y otra forma de dibujar la conexión en delta acá, porque aquí con los simuladores no es muy fácil dibujar conexiones en delta y por eso mejor se dibujó así. Bien, en esa parte entonces terminamos las conexiones en delta, que es una parte de la historia. Alimentar una carga en conexión delta que esté balanceada, o sea, todas las impedancias de la delta sean iguales, lo mismo que de las líneas, y que la fuente de voltaje sea una triada equilibrada, ¿ya? Que es lo que hemos visto hasta ahora. Bien, la otra cosa que nos queda entonces ahora es decir, bueno, ¿qué pasa si la carga no está en delta, sino que estuviera en conexión en estrella? ¿Cuál debería ser la metodología para poder resolver el problema? Entonces, vamos a resolver este otro problema ahora, que es igual que el anterior, excepto que la carga ahora está conectada en estrella. Al estar una carga conectada en estrella, tiene acceso al neutro. ¿Ya? Entonces, en este problema nos piden calcular la corriente de línea. Vamos al puntero. Entonces, aquí nos piden calcular esta corriente, la corriente de la línea B, de línea A, B y C, y la corriente que va a retornar por el neutro, porque hay una conexión física acá a través de un conductor entre el neutro de la carga y el neutro de la fuente. Entonces tenemos en este caso dos neutros, pero como los vamos a conectar a través de un cable, se van a convertir en uno solo para el análisis que vamos a hacer. Tenemos la impedancia de la carga que son 1045 y el voltaje de la fuente de la fase A. La fuente de voltaje que serían 220 y no nos dan la referencia. ¿Cómo se resuelve este problema? Bueno, este problema tiene varias formas de resolverse, porque ustedes saben que existe más de una forma de plantear una ecuación de malla o de lazo. Que ustedes hacen el análisis topológico en la casa, se van a dar cuenta que una de las tantas opciones para plantear la ecuación de lazo es la que está ahí. En que nosotros hacemos un lazo, una malla acá, que parte de A, pasa por ZA y retorna por el neutro. Hacemos lo mismo que la fase B. Damos la vuelta por acá y retornamos por el neutro, y aquí hacemos lo mismo. Damos la vuelta por acá y retornamos al neutro. 3 mallas para 3 incógnitas. Y su n en realidad es la suma de las otras tres, así que no necesitamos plantear una ecuación para calcular I sub n. Ustedes podrían hacer otro tipo de malla, por ejemplo, la malla de acá arriba, una malla acá y una malla acá. O sea, hay muchas formas de hacer esta cosa, ¿ya?
Pero esta forma de hacerlo es la más simple, ¿ya? Es como la más intuitiva, pero que es la más simple. Y como esto nunca cambia, en general uno siempre sabe que va a funcionar. Entonces hagamos los cálculos. Si ustedes hacen la malla acá, esta malla, ustedes se van a ir por acá, ¿verdad? E sub A, aquí va a estar ZA por I sub A, no hay nadie más que acompañe, y se vienen por el neutro, que es un conductor de cero impedancia, por lo tanto no hay caída de tensión. Entonces ustedes se van a dar cuenta que en esta malla, en la malla de sub A, ustedes habrían dicho, mire, voy a suponer que es sub A, voy a suponer que sub A es positivo, entonces damos la vuelta por acá, y venimos por aquí, y pasamos por acá. Pero aquí como la corriente va a ir para acá, el positivo va a estar acá y el negativo va a estar acá. Y nosotros, y acá la fuente, aquí está el negativo y aquí está el positivo. Y dijimos que por acá lo íbamos a interpretar como positivo, entonces aquí entramos con polaridad cambiada. Tendríamos que decir menos la ZA por la corriente del lazo 1 que le hemos llamado I sub A. Y eso tiene que ser 0. Por lo tanto, de aquí uno llega a la conclusión que I sub A es igual a E sub A partido por ZA. No hay mucho por dónde perderse ahí, ¿se dan cuenta? Lo mismo van a hacer acá. Cuando hagan E sub B, se van por acá, serían E sub B menos ZB por I sub B, y se vuelven por acá, como no hay caída de tensión, aquí es 0. Entonces I sub B le va a quedar lo mismo, E sub B partido por I sub ZB. Y por último, en el caso del I sub A, ustedes se van a dar la vuelta por acá, por I sub C, menos ZC por I sub C, y cerramos el circuito 0. Y tenemos que, con una malla muy simple, calcular el problema, ¿ya? Si ustedes hicieran mallas distintas, como por ejemplo darse la vuelta por aquí y venirse por acá arriba, ustedes habrían dicho E sub A más ZA por I sub A más ZB por I sub A menos I sub B menos E sub B igual a 0. Entonces le habría quedado un sistema de ecuaciones con acoplamiento entre los lazos, y tendrían que haberlo resuelto por sistema de ecuaciones lineales. Esta forma de plantear las ecuaciones me evita tener que hacer eso. Por eso que también hay que ser astuto, porque no da lo mismo plantear las ecuaciones de lazo de cualquier forma, porque hay veces que algunas son más difíciles de resolver que otras. En este caso, como nada impide, y esto yo pienso que deberían validarlo teóricamente ustedes haciendo el lazo, o sea, la topología con el árbol que le corresponde, demostrar que esto es correcto. Bueno, hecho eso, ustedes se dan cuenta que el cálculo de la corriente es bastante simple. ¿Ya? Es simplemente dividir el voltaje de la fuente A por la impedancia. Y tendríamos al tiro el valor, 22 menos 45, menos 165 y 27. O sea, este se atrasa 120 grados con respecto a este, y este se atrasa 120. Y el voltaje en la carga, ¿ya? Sería ZA por I sub A. Pero como estos están en paralelo con la fuente, el voltaje en la carga es el mismo voltaje de la fuente, así que esto es innecesario calcularlo, pero hay que dejarlo como metodología, ¿ya? Que E sub A, ¿verdad? Es igual a ZA por I sub A, porque no hay caída de voltaje en el medio, ni acá, ni en este conductor. Y este sería el diagrama fasorial. E sub A aquí, E sub B, E sub C. Es obvio que aquí utilizamos como referencia, no lo mencioné en ningún lado, como referencia la fase A en ángulo cero, ¿ya? Aquí se darán cuenta ustedes que pusimos eso, porque en el fondo nos conviene para no complicarnos un poco con los cálculos. Así que este problema, que se veía como medio difícil, no es tan difícil, es bastante fácil de resolver. Y no
tiene más cálculo que ese. Bueno, aquí nos queda la corriente por el neutro. Entonces aquí sí hay que hacer una ley de Kirchhoff corriente acá, donde aquí vemos nosotros que aquí viene I sub A, aquí viene I sub B, y aquí viene I sub C. Entonces, I sub A más I sub B más I sub E igual a lo que sale. Entonces la corriente del neutro es finalmente la suma de la otra. En este caso estamos suponiendo que la corriente del neutro va en esta dirección, y por lo tanto esta más esta tiene que ser igual a la que sale. Las que entran igual a la que salen y su n en este caso sería la suma. Y al sumar estas corrientes que son equilibradas, entonces llegamos a la conclusión que es cero. ¿Ya? Y eso lo sacan ustedes de acá, porque si este vector lo pusieran acá, le daría para acá, y después el otro vector lo pondrían en la cola y volveríamos al principio. Entonces damos una vuelta como un triángulo acá, con los vectores. Entonces la conclusión de este problema es que si el sistema está balanceado, la corriente por el neutro vale cero. No hay retorno de corriente por el neutro. Es una cosa que se hereda de los circuitos equilibrados con retorno por el neutro. Y las cargas son perfectamente equilibradas, no hay retorno por el neutro. ¿Qué ventaja tiene eso? Que podría existir o no existir este conductor. Y el resultado sería el mismo. Esto sería redundante. Y eso se demuestra a través de este ejercicio. ¿Ya? Se pide lo mismo, pero sacamos el conductor de neutro. Son los mismos datos, todo. En este caso, como no hay retorno por el neutro, estamos obligados a hacer este planteamiento de malla. Una por acá, otra por acá, o como la quieran hacer. Aquí necesitamos dos mallas para resolver el problema. Así que nos vamos con esta y con esta otra, que son las que siempre hacemos. Cuando hacen eso ustedes, plantean la ecuación de malla, ahí está, ¿no es cierto? Se suma esta más esta, y se comparte esta con signo negativo. Y acá abajo se suma esta más esta, y se comparte esta. En este caso el voltaje sería A menos AB, y en este es BC. Igual que el caso anterior. Al resolver este problema, ustedes tienen estas corrientes: 22 grados menos 45, 22 menos 165, 22 75. Bueno, como las corrientes son iguales que las que están acá, ¿se dan cuenta? Entonces da el mismo resultado. Y su A sería I sub 1, y su B I2 menos I1, y su C igual a menos I2, y nos dio lo mismo. Entonces, en este problema tan simple, ustedes demuestran que si el sistema está equilibrado, no hay retorno por el neutro de corriente, por lo tanto ese conductor es inocuo, y el problema se puede resolver así, tan simple, así, que tampoco es tan complicado, pero hay que resolver un sistema de ecuación lineal. Y en el tercer de los casos es... lo que uno hace en la práctica es, si uno conoce que la carga está en estrella equilibrada, balanceada, uno podría inventar que existe un conductor físico acá. Y al inventar con el conductor físico, el problema se va a hacer mucho más fácil de analizar que cuando no está. Cuando el conductor físico no existe, estamos obligados a usar malla. Cuando el conductor físico existe, el problema como que no necesitamos las mallas porque podríamos hacerlo de esta forma. No importa que aquí apareciera una impedancia, aún funcionaría igual porque esta se suma con esta y queda el mismo circuito. Entonces aquí no se necesita hacer prácticamente análisis de malla. Esa es la gracia. Por eso que ahí es tan vital saber si está este conductor o no, para poder hacer ese análisis más simplificado. ¿Ya? Todo esto que estamos conversando solamente son válidos
para sistemas equilibrados. Bien, nos quedan 12 minutos, nos queda equivalente monofásico. Parece que aquí me faltó algo. Esta. Ya, esta materia, que es un poquito más, requiere como que la cabeza esté despejadita, mejor la vamos a dejar para la próxima clase. Vamos a parar acá, para que tengan oportunidades de revisar todo este material hasta aquí, ¿ya? Hasta el sistema equilibrado en estrellas sin retorno por el neutro. Porque es bastante concepto que se avanza, entonces, para no engolosinarnos tanto con la materia. Bien. A ver. Ya, hasta aquí quedamos entonces. Vamos a eliminar. Va. Profesor, ¿subió este apunte? No lo he subido. Ya, a ver, eso en los 10 minutos que me queda voy a hacer eso para que no se me olvide. Así ya no nos vamos a liar tanto, porque yo la verdad es que tengo una avalancha de problemas que necesito resolver y siempre se me dan esos detalles. A ver, entonces acá voy a... Ya muchachos, quedan en libertad de acción. Chao, profe, gracias. Ya, profe, Ya, gracias. vale, que estén bien. Profe, al final, fijo la prueba, la fecha de la prueba. Uy, no. Pero sí tiene que ser la próxima semana porque se nos va a empezar a ir el tiempo. Así que la próxima semana, en cualquiera de los 3 días, bueno, ya no va a ser el martes, podría ser miércoles o jueves. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Ya, Profe, chao. ya, Valeria. Profe, ¿va a subir las notas de la prueba igual? Sí, voy a hacer las dos cosas al tiro antes que me olvide. Gracias, profe. Vale, que estén bien.